Hola, saludos a todos los lectores y suscriptores del canal de Terra Mirabile. Dentro de la serie de Les decimos adiós, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de un tema muy candente en una zona muy concreta de España, de una posible extinción de especies y de peligro de poblaciones de naturaleza. Es José Carlos Hernández de la Asociación Salvatierra. Bienvenido. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gusta siempre que el invitado pues se haga un semblante biográfico, una pequeña presentación de quién es, a qué se dedica, si puedes proceder adelante para no equivocarme. Bueno, pues soy José Carlos Hernández, pertenezco a la Asociación Salvatierra de Villena, en el interior de la provincia de Alicante. Y bueno, a nivel profesional no me dedico al tema medioambiental, me dedico al mundo químico. Y bueno, dentro de la asociación sí que llevamos 14 años desde su fundación pues realizando actividades relacionadas con la conservación de nuestro patrimonio, principalmente natural, y trabajando directamente con especies que tienen cierto grado de amenaza, tanto de especies faunísticas como especies florísticas que en nuestro territorio pues tienen pequeñas poblaciones o con las especies con las que hemos trabajado en concreto, únicas poblaciones dentro de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Entrando en harina, como se suele decir, y por ir exactamente a eso que queremos poner de relieve y queremos hablar hoy, hay una población de una planta que tiene una historia que conocéis vosotros muy bien, tanto su descubrimiento como sus amenazas. ¿Puedes contarnos qué planta es y qué circunstancias nos llevan a hacer esta entrevista? No, pues esta planta es una pequeña plantita rastrera, por así decirlo. Es una cistácea, pertenece al género de plantas de las jaras. Como es pequeña, pues le decimos jarilla. Y el género es Helianthemum y la hemos bautizado como vilianense, Helianthemum vilianense. Vilianense es el primer nombre que recibió la ciudad de Villena y bueno, se nos ocurrió que qué mejor nombre para una especie que hasta la fecha solo conocemos una única población en una ubicación muy concreta. Es una especie muy, muy, muy localizada. De hecho, solo ha aparecido aquí en Villena. Qué mejor nombre que ponerle el nombre del territorio donde ha aparecido. Y bueno, ya el, el hallazgo de esta especie pues fue casi de casualidad, porque eh, todo ocurrió a raíz de la fiebre fotovoltaica que nos amenaza, que amenaza a nuestro territorio. Y uno de los proyectos fotovoltaicos que aparecieron que salieron a exposición pública en el año 2021, de los más de 34 que pidieron licencia urbanística aquí en el término municipal de Villena. Eh, Ese proyecto, como digo, apareció a principios no recuerdo si febrero o marzo del 2021, pues había salido a exposición pública y lo que habíamos venido haciendo desde más o menos poco antes era pues alegar todos los proyectos fotovoltaicos que estaban saliendo en nuestro término municipal y contrastando la información que nosotros íbamos recabando del medio donde se iban a ubicar estos proyectos, contrastándolos con los estudios de impacto ambiental que el proyecto reflejaba en esa publicación. Como digo, esto fue a principios del 2021. En ese periodo de exposición pública que duraba un mes o un mes y medio, no recuerdo bien porque variaba según proyectos, nosotros teníamos ese pequeño plazo de tiempo para poder alegar ese proyecto y, como digo, pues había que visitar las parcelas afectadas por el proyecto solar de, de una empresa que se llama Argos. El proyecto es FV Argos y el proyecto inicial eran 200 hectáreas de paneles fotovoltaicos y nada, había que verificar si realmente esas parcelas estaban reflejadas el daño que podían ocasionar
al ambiente principalmente, al medio ambiente, o diversos tipos de daños. Pero bueno, vamos a centrarnos en mencionar las afecciones directas que habían sobre el medio ambiente. Y tuvimos que visitar in situ todas y cada una de esas parcelas afectadas para comprobar si realmente reflejaba todo lo que debía reflejar. Y evidentemente no era así. Esto ya lo habíamos contrastado con otros proyectos, porque de hecho hasta la fecha los estudios de impacto ambiental no reflejaban todas las especies que se podían ver afectadas en cualquier parte de ese territorio. Y sobre todo las especies de flora. Hasta que nosotros no nos pusimos a revisar todos los proyectos, ningún estudio de impacto ambiental recogía las especies amenazadas o catalogadas que podían verse afectadas en el proyecto. Tuvimos que ser nosotros, a través de nuestras alegaciones, quienes empezamos a abrir un poco la veda de decir, bueno, aquí hay una serie de especies que ni siquiera se están recogiendo en este inventario y que van a verse afectadas en todos los proyectos que se están saliendo a exposición pública. De hecho, recuerdo un proyecto, no quiero desviarme demasiado del tema, pero recuerdo un proyecto que incluso se mencionaba las afectaciones a flora, las mencionaba como que habían malas hierbas. Pues en esas malas hierbas nosotros encontramos 3 especies del catálogo valenciano de especies de flora amenazada. 3 especies que habían pasado desapercibidas y ni siquiera habían sido mencionadas o habían sido mencionadas como malas hierbas. Entonces, esto te da un poco ya la sensación que los promotores y todo este sistema estaban realizando en cuanto a los estudios de impacto ambiental de los proyectos. Volviendo un poco al descubrimiento del Helianthemum villanense, como nombre común le llamamos la jarilla de Villena. Pues nada, llegamos a una de esas parcelas donde ya la parcela de por sí tenía unas características ambientales muy singulares. Una ladera rezumante con un suelo con una composición de arena mezcladas con margas, rodeada de zonas salobres, rodeada de yesos. Esto ya tiene una singularidad muy importante. Villena está ubicado en la parte interior de la provincia de Alicante, una zona ya muy continental, y una zona donde confluyen, por una parte, el murciano almeriense, por otra parte nos viene el manchego, por otra parte nos viene el levante y por otra parte nos viene el sector valenciano, ¿no? El alcoyano diánico. Entonces, una zona de confluencia donde pueden dar pues la aparición de muchas especies que en este caso pues eran únicas para la Comunidad Valenciana. Como digo, esta parcela ya era inusual, pero es que aparte aparecían una serie de especies muy raras dentro del territorio valenciano, como son el senecio aurícula, que hay unas pocas poblaciones en el litoral alicantino, especie catalogada, la Franquenia timifolia, otra especie que en la provincia de Alicante aparece aquí en Villena y en muy pocos puntos más. Aparece otra especie, aparecen 2 especies más que son primeras citas para la Comunidad Valenciana. Una es el coralillo, es el Micronemum coraloides, una plantita muy pequeña, muy propia de este tipo de ambientes, como si fuesen de orillas de lagunas salobres. Y aparece el Sonchus crassifolius, que es otra especie muy, muy típica de zonas continentales, pues propia de este tipo de ambientes, pero que en la Comunidad Valenciana no se había citado hasta la fecha. Y de entre estas aparece una especie que al menos yo desconocía por completo. Evidentemente era una jarilla, por el tipo de flores que tenía, es muy fácil distinguirla. El mundo de las jarillas son casi todo edafuendemismo, es decir, son especies adaptadas a ambientes muy concretos. Hay jarillas que viven en las arenas, hay jarillas que viven en la zona de yeso. Esta que vive en una zona, como digo, una zona rezumante de suelo prácticamente húmedo la mayor parte del año. Entonces, una especie, era una jarilla que, como digo, yo desconocía. Rápidamente hice unas fotografías y se las pasé a mis colegas
Lluís Serra, que él es doctor en biología, es el botánico de la Estación Científica de Font Rocha Natura, técnico en gestión de especies de la Generalitat Valenciana. Y bueno, él enseguida me puso en aviso de, oye, esto puede ser una cosa muy rara, puede ser un endemismo que no se encuentra aquí en la Comunidad Valenciana, y él me dijo que podía ser Helianthemum polygonoides. Helianthemum polygonoides es un endemismo manchego que la única población mundial conocida se encuentra a 70 kilómetros de aquí, de Villena. Evidentemente esto ya nos puso la piel de gallina porque era algo emocionante, algo nunca visto hasta la fecha, y podíamos estar incluso hasta lo que sospechábamos como una posible subespecie. Entonces rápidamente, creo que en un par de semanas, organizamos un viaje relámpago a la localidad albaceteña de Tobarra, en el Saladar de Cordovilla, donde aparece esta especie manchega que digo. Y bueno, nada más bajar del coche ya vimos que habían diferencias significativas entre las dos especies. Un porte muy distinto, unas muy postrada, la nuestra es mucho más postrada que la especie manchega. Mucha mayor cantidad de flores, una inflorescencia mucho más densa. La base de los pétalos de la flor, pues una tiene una mácula, tiene un dibujito, la otra no tiene nada. Una serie de características que ya nos ponía en aviso de que algo nuevo podría ser. Pues nada, a raíz de esto recogimos material, se depositó en la Universidad de Alicante, y aquí los compañeros María Ángeles Alonso y Manuel Benito Crespo, una es profesora titular de la universidad y el otro es catedrático del área de botánica de la Universidad de Alicante, pues ya se pusieron manos a la obra también para trabajar en la posible descripción de lo que inicialmente parecía al menos una subespecie, y lo que finalmente, tras poder comparar el ADN, porque se pudo secuenciar el ADN de la especie de Villena, se pudo comparar con el género Helianthemum, y evidentemente tenía un ancestro común, tenía una cierta proximidad con la especie manchega, pero había tenido un aislamiento geográfico que le había permitido, era muy evidente que había evolucionado al margen. Eran más que claro que eran dos especies distintas, y entonces, bueno, esto ya fue algo tremendamente emocionante, porque estábamos ante una nueva especie recientemente descrita, y cuya única población se encontraba en una única parcela de no más de 1.000 metros cuadrados. Es un área tremendamente pequeña, donde aparecen alrededor de 400 y pocos ejemplares. Parecen muchos, pero es un área muy reducida, y ni siquiera están todos juntos. Aparecen aquí y allá diversos núcleos dentro de esa parcelita, y con una seria amenaza sobre esta parcela, porque el proyecto inicial, el proyecto fotovoltaico inicial, llenaba de placas solares esta parcela. Iban a destruir completamente esta especie nueva y todas las que hemos mencionado antes. Entonces, esto había que pararlo sí o sí. O sea, nos pusimos manos a la obra con el tema de alegaciones. En colaboración con la universidad, pues preparamos un informe detallado, hicimos un inventario florístico de todas las especies que aparecían en la parcela. Y un año después, no solo no nos contesta el Ministerio a nuestras alegaciones, sino que aparece la DIA, el documento de impacto ambiental emitido por el Ministerio, positivo. No se han tenido, no se han tenido en cuenta, no nos han contestado las alegaciones, pero sabemos que se ha tenido en cuenta el documento, porque hay una modificación parcial del proyecto y excluye esta parcelita, la excluye de ser pavimentada de paneles fotovoltaicos. Pero esta parcela queda incluida dentro del proyecto mediante un vallado perimetral, y todas las parcelas circundantes van a seguir siendo pavimentadas por paneles solares. Evidentemente, el riesgo que recae sobre la especie no había desaparecido, porque cualquier modificación del ambiente circundante podría afectar
Como digo, es un área donde hay una surgencia subterránea de agua, una laderita rezumante, y cualquier alteración en las proximidades sabemos que va a afectar negativamente a la viabilidad del ecosistema y con ello a la desaparición inequívoca de la especie. Así que, pues como digo, nos pusimos manos a la obra nuevamente y no nos quedaba otra herramienta más que la vía judicial. Tuvimos que poner un recurso de alzada, que es un trámite jurídico, nuevamente contra el proyecto. Y entonces nos enteramos que el Ministerio se pone en contacto con la Consellería y es la Consellería quien manda a sus técnicos para realizar el informe detallado de las parcelas que nosotros estábamos diciendo que iban a ser afectadas y que tenían presencia no solo de especies amenazadas. El proyecto inicial tenía 1 millón de metros cuadrados de hábitat prioritarios protegidos por la Unión Europea. Esto no lo contemplaba el estudio de impacto ambiental tampoco. Se dice pronto 1 millón de metros cuadrados de terreno, de hábitat gipsícola, de zonas de yeso, donde habitan especies, muchas de ellas catalogadas, como el Teucrium libanense, el Helianthemum squamatum, especies propias de zonas continentales con yeso. Y esto no estaba contemplado en ningún lado. Así que, evidentemente, el Ministerio tuvo que ponerse un poco las pilas en este asunto para ver qué estaba pasando ahí, porque no podían autorizar un proyecto así, ya que el 30% de lo que se había proyectado eran hábitats protegidos. La Consellería emite informe negativo, evidente, por las afecciones sobre el medio ambiente que hay, pero aún así, en 2023, el Ministerio concede la autorización administrativa previa de construcción y la autorización de construcción para la empresa, para el promotor, para que pueda iniciar las obras del proyecto fotovoltaico, a pesar de que la Consellería haya dicho, mediante 2 informes negativos, que ahí no se podría instalar un parque solar fotovoltaico. En estos momentos la situación es bastante crítica. Lo único que queda por conceder es la licencia de obras por parte del ayuntamiento y hasta la fecha ni se ha podido proteger definitivamente la parcela, ni hemos podido, así que se consiguió en su día modificar el proyecto inicial, pero la especie todavía no ha salido catalogada. Hay que esperar a la revisión del catálogo florístico para que pueda ser incluida como nueva especie y sea protegida, y en esa estamos. Estamos un poco a expensas de, todavía después de 3 años largos, casi 4, no saber qué va a pasar con una especie única, no solo en el territorio español, sino una especie única en el mundo. Fascinante. Estamos frente a una especie única, un pueblo que se llama Villena, la especie tiene el nombre del pueblo. ¿Qué hacen las administraciones locales al respecto? ¿Sacan pecho por la especie convirtiéndola en un baluarte de patrimonio natural de España o miran para otro lado mientras se produce este atropello a nuestra flora y al patrimonio natural de todos los españoles? ¿Qué está pasando a nivel local? Pues mira, yo creía que al bautizarla como Jarilla de Villena, ya íbamos a tener un punto importante a nuestro favor, ¿no? Como decir, es un emblema, ¿no? Va a ser un emblema mundial, el nombre de nuestro pueblo, de nuestro territorio, por una especie única hasta la fecha. Posiblemente aparezcan nuevas poblaciones en las proximidades, no lo sé, en los próximos años, no lo sabemos. Pero hasta el momento es una especie tremendamente localizada en un punto muy concreto, con una seria amenaza sobre ella, y hasta el momento las administraciones no han movido ficha.
y ya, como digo, ya vamos para 3 años largos desde el descubrimiento de la especie y en los que se podía haber hecho mucho por protegerla. Bien, entonces estamos frente a una especie que si no da tiempo a protegerla de manera real y no da tiempo a parar la infraestructura fotovoltaica que la va a poder arrasar, probablemente la perdamos de manera definitiva, salvo que aparezca otra población, pero eso es jugársela mucho en una población relicta de una especie nueva y con unas condiciones muy especiales. Llegados a este punto, ¿qué tendría que hacer? La pregunta es doble. ¿Qué tendría que hacer la administración local, regional, comunitaria? ¿A dónde habría que llevar esto para que se frenara este atropello a tiempo de proteger la especie? Y la segunda parte sería qué puede hacer la población de a pie, tanto las personas de Villena como las personas de Alicante, como la Comunidad Valenciana o como cualquier persona que quiera proteger la naturaleza de España para frenar esto, para que este momento crítico se convierta en algo de esperanzador. Vamos a empezar por la administración, si te parece. Sí, a ver, yo creo que después de estar tanto tiempo luchando contra el tema de los proyectos fotovoltaicos, yo creo que la administración local tiene mucho que hacer. O sea, no solo decir, bueno, es que el ministerio, que es el mayor ente en este sentido, es el que decide, no. A ver, la administración local tiene mucho que hacer y mucho que aportar y deben ser los primeros implicados en proteger un patrimonio que es nuestro, más nuestro que esto no hay nadie que lo pueda decir. Entonces, creo que tiene que ser la propia Ayuntamiento de Villena, la propia Concejalía de Medio Ambiente, tiene que salir de Villena la protección de esta especie. Luego, evidentemente, pues hay que ir subiendo escalones, hay que recurrir a la territorial de Alicante, a Consellería, al Ministerio, a quien sea, a Europa, si es necesario tendremos que ir a Europa a solicitarlo. Pero creo que el primer paso es trabajar a nivel local y hacer todo lo posible. No lo sé. Adquisición de terrenos, creación de microreservas de flora. O sea, tenemos una herramienta tremendamente útil que salió de aquí, de la Comunidad Valenciana, además. La creación de microreservas de flora. O sea, es un sitio perfecto para crear una microreserva y, a ver, es muy sencillo. Me viene un poco a la cabeza decir, el lince, trabajar con el lince es tremendamente difícil, porque además de el gasto económico, trabajar con una especie en peligro de extinción como el lince o el oso pardo, eh, necesitan cantidades ingentes de dinero para poder dar continuidad a los proyectos. Y son muy problemáticos, ¿no? Porque a no todo el mundo le parece bien, ¿no? Las gestiones que se hacen para la conservación de ciertas especies. Pero esto es que es tremendamente sencillo. Tan sencillo como bloquear en este caso el proyecto fotovoltaico, y proteger esta parcelita. Es que es muy sencillo eh, no solo la parcela, sino todo el área circundante. Es muy sencillo lo que tiene la supervivencia de la especie, porque además eh, esta especie, el propio hábitat, lleva siendo así desde hace miles y miles y miles de años, posiblemente desde el afloramiento de los yesos del Keuper, ese espacio haya sido muy poco alterado. O sea, las condiciones ambientales han cambiado muy poco en el transcurso de los miles de años. Entonces, un lugar que ha permanecido así durante tantos miles de años va a seguir siendo así durante otros tantos miles de años. Entonces, conservar este ecosistema con las especies que en este sitio se encuentran, a nivel científico es, es tremendo, es algo muy importante y, como estaba diciendo, es relativamente sencillo su protección y su conservación. Bien, ya hemos lanzado el mensaje a las administraciones, espero que les llegue, espero que en algún momento todo este mensaje llegue a quien tiene que llegar y que tome las medidas que su responsabilidad como administrador de un territorio tiene frente a todos los habitantes del mismo. Y ahora un mensaje a la población, porque muchas veces en esta serie los investigadores, las personas que trabajan en la protección y conservación de especies y de hábitats y de ecosistemas y de poblaciones, les solicitamos que lancen algo
que pueda, por un lado, dar esperanza y también mecanismos al ciudadano de a pie para proteger la naturaleza, porque muchas veces parece que hay un salto muy grande entre la persona que está por la calle y el que toma las decisiones, pero el salto no es tan grande. A veces es simplemente tomar conciencia de lo que está pasando, posicionarse sobre ello y empezar a hacer lo que sea, firmar, manifestarse, mm, poner la voz en alto, que llegue a Europa o que llegue a donde sea, porque yo no he estado nunca en esa parcela, pero me gustaría que estuviera ahí siempre esa planta. Como yo lo siento, quizá lo sientan muchos miles de personas. ¿Qué les lanzarías a estas personas que puedan estar escuchando este vídeo? A ver, no lo sé, porque, como te digo, llevamos mucho tiempo trabajando con el tema de la fotovoltaica. Hemos llegado a movilizar mucha gente. Aquí en Villena organizamos una manifestación contra los proyectos fotovoltaicos que fue multitudinaria. Vinieron 1.200 personas, que bueno, fue todo un éxito aquí en la comarca. Eh, pero la sensación es que, a pesar de haber movilizado a tanta gente diciendo no, eh, no se ha llegado a conseguir lo que esperábamos. Entonces, no sabría decirte, a ver, te podría decir cualquier cosa, pero es que no sabría decirte a ciencia cierta cuál es eh, eh, el papel del ciudadano en este sentido. Evidentemente, la conciencia, hay mucho desconocimiento todavía. Pues quizá mejor nosotros como asociación, pues sí que deberíamos organizar recorridos itinerantes para pues, explicar un poco la situación y que conozcan la especie. Eso, pues, evidentemente, ayudaría mucho a que la población la conociera, y una vez conoces lo que tiene, pues quieres defenderlo, ¿no? Empiezas a quererlo. Eso sería parte de la solución. No sé, seguro que muchos de nuestros oyentes nos pueden dar eh, alguna idea, no sé, no se me ocurre, alguna idea que nos pueda servir, porque ya te digo, mi sensación es un poco pesimista en cuanto a lo que puede hacer el ciudadano de a pie, ¿no? O sea, no a lo que puede hacer, sino a las repercusiones que puede tener. Entendido. Pues me imagino que más que pesimismo es el realismo que te lleva a los años de lucha en los que lleva vuestra asociación Salvatierra para proteger esta especie. Espero que este vídeo, que ya cerramos, llegue a muchas personas que se interesen por vuestra labor, por daros apoyo, y espero en algún momento tener la suerte de poder ver de vuestra mano allí in situ con nuestro canal esta planta, y en la exposición fotográfica que se va a hacer itinerante por toda España de Les decimos adiós, espero que exista una fotografía de esta jarilla y la gente la pueda disfrutar y pueda preguntar dónde está y podamos decir con mucho orgullo que sigue estando en Villena. Así que muchísimas gracias como ciudadano por vuestra labor de conservación, y vamos a intentar entre todos empujar a salvar esta especie y todo su entorno, que es muy especial. Muchísimas gracias por vuestra labor. Muchas gracias a vosotros, a ti personalmente, por la oportunidad de haber podido compartir con todo el mundo pues el descubrimiento de esta especie y bueno, la lucha que está llevando la asociación desde hace tanto tiempo. Muchas gracias.